todos. Sí, sí, ¿Qué adelante. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas las presentes. En el día de hoy, en esta tarde del 14 de octubre, tenemos a Federico Abolsky, miembro del CIMO, estudiante de ingeniería, un apasionado realmente por la cuestión de Medio Oriente, una persona que siempre se ha movilizado, que cuando ve algo que siente que es incorrecto, que esté en desacuerdo, acciona, toma acción, toma liderazgo. Así que el día de hoy tenemos sí, la relación entre antisemitismo, antisionismo, redes sociales, juventud, todas cuestiones de la actualidad que nos interpelan, por supuesto, a todos nosotros que vemos constantemente en las noticias, en las redes sociales, y aquí Federico, que ha hecho algo extremadamente interesante con eso y una respuesta a toda esa situación. Así que, sin más preámbulo, Federico, te doy la palabra. No se te escucha, ¿eh? A ver ahí. No se me escucha, ¿no? Ahí está. Creo que está un poco bajo, no sé si soy yo. Hola, hola. No, se escucha bajo, quizás tenés auriculares o algo conectado. A ver, me vuelvo a conectar un segundo. Dale. Los problemas técnicos que siempre suceden lamentablemente en esta era de virtualidad. Salió para volver a entrar, para Sí, volver a conectarse. ahora va a volver a conectar. Ahí está. A ver, mejor. Ahí. Sí. Un poco mejor, sí. Bajo, pero mejor. Sí, no sé por qué se escucha tan bajo. Acá también me figura como en el micrófono un poco Ahí bajo, está. pero bueno. Ahí está mejor. Ahí está bien, ahí está bien. Bueno, cualquier cosa me avisan mientras pasa la presentación. Bueno, primero, antes que nada, gracias Mauro y al equipo del CIMO por haberme dado esta oportunidad de dar mi primera charla. Me parece que es un tema interesante y estoy muy contento de poder darla, y gracias a todos los que están asistiendo hoy a la charla y a los organizadores también. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bueno, comienzo hoy diciendo, Israel es el único país, para empezar, digamos, el título, habla de las redes sociales, la comunicación y la juventud, ¿no? Y qué problema estamos viviendo hoy, o Israel está viviendo, y la comunidad judía en el mundo con este tema. Israel es el único país en el mundo y el único país, digamos, judío en el mundo que da la casualidad que parece ser es cuestionado mundialmente. Por las personas de todos los países, podríamos decir que quizás también Estados Unidos es cuestionado mundialmente, pero tiene un poco más quizás de lógica en el sentido de que Estados Unidos es un país el más grande en cuanto a poderío económico, y bueno, entonces quizás eso tiene más sentido, pero Israel siendo un país tan pequeño, ¿por qué se lo cuestiona tanto, no? Y hoy no es tan difícil darse cuenta la imagen negativa que tiene Israel en el mundo, y hay que aceptarlo. Perdón, se ve la presentación, ¿no? ¿O se ve toda la pantalla o la presentación? Toda la pantalla. Ah, ok. Ahí vamos, un segundo. Así se ve solo. Ahí va. Ahora sí, ¿no? Dígame si se ve. Ahí se ve la presentación. No, se ve solo digamos, la pantalla del Chrome. No se ve la presentación de PowerPoint. O sea, se ve la presentación, pero no en el modo presentación. Ok, no es grave. Pero se ve las diapositivas, me refiero. Exactamente, sí, la diapositiva se ve. Ok, listo, perfecto.
Bueno, entonces decía, hoy no es tan difícil darse cuenta de la imagen negativa que tiene Israel en el mundo, pero hay que aceptarlo. Israel puede haber ganado todas las guerras que combatió, pero está perdiendo ampliamente desde hace mucho tiempo la guerra de la comunicación, de la televisión, de los diarios, de las radios, de las redes sociales, de internet. Y alcanza con salir a la calle y preguntarle a la gente qué reconoce sobre el conflicto entre el Estado judío y Palestina, o preguntarle a nuestros amigos que no pertenecen a la colectividad judía. Alcanza a encontrar una nota de La Nación, Clarín o cualquier otro diario que deseen y leer los comentarios que se hacen cuando aparece alguna noticia sobre el tema o incluso sobre alguna persona judía famosa. Alcanza a encontrar a Facebook, Twitter o Instagram y leer lo que la gente tiene para decir del tema. Y no pasa solo en Argentina, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en absolutamente todo el mundo. Hoy quisiera enfocarme en 3 puntos. El primero es por qué surgió este odio mundial a Israel. El segundo es cómo funciona la estructura anti-Israel. Y 3, cómo podemos revertir esta situación. Bueno, empezamos entonces por el primer punto. Ustedes van a escuchar muchas excusas de parte de quienes eligen atacar a Israel diciendo que lo hacen por X motivo, que oculta la verdadera razón de ser de su odio, que es el antisemitismo o judeofobia. Y el odio a los judíos es la verdadera razón, digamos. Como bien lo explica el rabino inglés Jonathan Sacks, fue tomando diferentes formas a lo largo de la historia. Bueno, en un momento la excusa más antigua fue el monoteísmo, pero luego a lo largo, digamos, de la historia en Europa, con los judíos ya exiliados de su tierra nativa, la judeofobia tomó como excusa cuestiones religiosas, de no creer en el Mesías Jesús y ser el pueblo que lo mató. También tomó como excusa sus costumbres diferentes al resto, sus vestimentas, sus trabajos. Se los tildó de usureros, de causantes de plagas, de crisis económicas. Finalmente, al día de hoy, la excusa mutó hacia el Estado de Israel, lógicamente, porque si se ataca al Estado judío, se está atacando directamente a los judíos. La premisa de los antisemitas de hoy es decir, yo no estoy en contra de los judíos, pero estoy en contra de Israel. Pero podemos ver lo ridículo de esta frase comparando esta situación con otras naciones. Por ejemplo, si nosotros atacáramos a Armenia, y no hablo de atacar al primer ministro de Armenia, ni tampoco hablo de atacar al gobierno de Armenia, hablo de atacar a Armenia como Estado soberano, de decir que Armenia no tiene derecho a existir. Que Armenia es un Estado genocida, conquistador, usurpador, a favor de la opresión, racismo y apartheid. ¿Alguien podría negar que estoy queriendo atacar a los armenios? ¿Algún armenio va a quedar indiferente ante mis acusaciones? No, todo el mundo reconocería que atacar a Armenia de semejante forma es atacar a los propios armenios, a su país, a su territorio. Entonces, ya entendemos que el término antisemitismo o judiofobia, que son sinónimos, hoy tomó como sinónimo el término anti-Israel. También están quienes dicen que están en contra del sionismo, no de los judíos. Este caso es muy parecido al recién explicado, ya que el sionismo es por definición el derecho del pueblo judío a vivir en autodeterminación en su tierra nativa, o sea, Israel. Atacar al sionismo es atacar al judío, y es creer que el judío no puede ser libre, que no puede ser soberano, y que no puede vivir finalmente a salvo en su país, como lo tienen los armenios, los japoneses, los franceses, etc. Entonces, antisionista es el otro término actual de antisemita o judeófobo. Ahora bien, pasando al siguiente punto, veamos cómo es que funciona esta estructura antisionista o anti-Israel y cómo es que logró expandirse tanto por el mundo. La cabeza de estas organizaciones y grupos anti-Israel son efectivamente personas antisemitas que son gente que desea que Israel deje de existir y que los judíos no tengan un Estado propio. Pero esta gente no obtendría apoyo mundial si dijera abiertamente su razón de ser. Lo que ellos hacen es ocultar esta motivación racista y salir a atacar y a criticar a Israel, adoctrinando y lavándoles el cerebro a gente ignorante del tema. Yo siempre digo que podríamos subdividir en 3 grupos a los anti-Israel. El primer grupo, que es el de menor cantidad de gente, por suerte, es el de las personas directamente antisemitas, como recién mencioné. Esta gente simplemente es neonazi o odia a los judíos directamente, sea por la razón que sea. Esos son los principales encargados de liderar el adoctrinamiento llevado a cabo por las organizaciones sociales y los medios de comunicación anti-Israel. El segundo grupo es el grupo de gente árabe o musulmana en el mundo que sale a criticar a Israel en forma de alianza o defensa de su gente en el territorio en disputa. Y el tercer y mayor grupo en tamaño es el de la gente ignorante que fue adoctrinada. Es decir, si nosotros tuviéramos la capacidad de que en un segundo
pudiéramos incorporarle a toda esta gente del tercer grupo la información verídica y los hechos del conflicto israelí-palestino, automáticamente dejarían de ser anti-Israel, porque su razón de serlo no era el odio, sino que era la ignorancia. A lo que es muy difícil de convencer es a la gente que pertenece al primer y segundo grupo, a los antisemitas, a los neonazis, o quienes comparten intereses y alianzas con los palestinos. Hoy en día el sistema de adoctrinamiento, antes de eso, viendo el PowerPoint, hay algunos ejemplos que traje, donde, bueno, a la izquierda se ven comentarios anti-Israel y antisemitas de la BBC, en la izquierda arriba, C5N, en la derecha arriba. Esto fue hace poco, un periodista Tomás Méndez, que básicamente dijo una teoría conspirativa sobre los judíos, digamos, relacionada con el coronavirus, que después vamos a ver una imagen que también ocurrió acá en el país. También a la derecha abajo está un tuit de Ilhan Omar, una diputada americana del estado de Minnesota, que tuvo varios comentarios antisemitas a lo largo de su carrera. También vemos ejemplos de algo muy reciente, por ejemplo, en diferentes diarios, sea digamos, de algo como TN o como Clarín, hasta Página 12, ¿no? En TN hace poco aseguran que el primer ministro de Israel lleva ropa sucia en sus viajes a la Casa Blanca por lavandería gratis, y a la derecha vemos una supuesta tira cómica que simplemente era racismo de un escritor antisemita que se llama Gustavo Sala, donde, bueno, se los califica a los judíos básicamente de avaros y se ríe en el otro caso de la Shoah. Y acá estamos los tres pasos que estoy explicando, ¿no? ¿Por qué surgió el odio mundial a Israel? ¿Cómo funciona esta estructura y cómo se puede revertir? Acá hay muestras antisemitas o judeófobas, antisionistas y anti-Israel en Argentina, una esvástica en una bandera israelí, carteles que relacionan el COVID-19 con un orden mundial judío, como decía. Eso fue hace también un par de meses, pintada sobre el vallado en Buenos Aires, y referentes políticos de izquierda argentina, se lo vea del Caño en este caso, marchando por Palestina con imanes en la calle. Bueno, y esto es lo que explicaba yo recién, ¿no? La estructura es muy simple, en realidad, de pensarla así en rasgos, digamos, grandes. Es gente neonazi o antisemita, gente aliada a los palestinos de alguna forma, y gente ignorante. Simplemente convencer a esta gente, ¿no? Para que los ayude en su causa, no diciéndoles realmente que es simplemente una causa antijudía. Y bueno, y acá vemos estos tres tipos de gente marchando, ¿no? Grupos neonazis, grupos de gente relacionada por religión o por simplemente que provengan quizás de gente palestina en el medio, y bueno, a la derecha gente que no tiene nada que ver con el tema y simplemente fue gente ignorante, y no en forma de crítica, simplemente ignorante quiere decir que no conocen del tema, ¿no? Desconocen qué es lo que ocurre en el conflicto, y bueno, fue convencida de apoyar a los palestinos, o en realidad estar en contra de Israel. Bueno, pasando al siguiente punto, al segundo, yo seguía diciendo que el sistema de adoctrinamiento toma varias formas. Una de ellas son organizaciones como BDS, que quiere decir Boycotts, Divestment and Sanctions, o sea, boicots, desinversión y sanciones a Israel. O el MIS, que es la Sociedad Musulmana Americana, la Unión de Estudiantes Pro-Palestinos en las Universidades de Estados Unidos. Estas organizaciones, así como un depredador que elige a su presa, apunta a las personas más fáciles de obtener. En las universidades y campus universitarios, todos estos movimientos y agrupaciones están presentes y conquistando las mentes de los jóvenes. BDS y MIS están allí como agrupaciones, así como el SJP, que es el Student for Justice in Palestine, o sea, estudiantes por la justicia en Palestina. Y en Argentina también ocurre, por ejemplo, con partidos hoy en día de izquierda en las facultades de las universidades públicas. Hay cátedras y materias de estudios palestinos que citan libros y toman artículos de estudio del propio movimiento antisemita BDS, y gente que mencionaré más adelante, como Pedro Brieger o el americano judío Norman Finkelstein. Y estas víctimas del lavado del cerebro hoy en día suelen ser personas con alguna de las siguientes características. Pueden ser por ignorancia, ignorantes, jóvenes, pueden ser universitarios, socialistas, de poca personalidad o parte de minorías.
¿Por qué? Porque toman a la gente que es fácil de convencer, a la gente que no sabe del tema, y por ende requiere poco esfuerzo de convencimiento, a la gente que no, simplemente, por ejemplo, que puede ser de bajos recursos, como dije, o de minorías sociales, o gente socialista que dice defender a esas minorías. Su principio de ataque, que siguiendo con la analogía, sería el recorrido que elige el depredador que caza, es el de tomar el camino que se conoce como intersectionality o interseccionalidad en español. Este término está muy bien explicado por el abogado americano devenido periodista Ben Shapiro, que para explicarlo en forma resumida, la interseccionalidad plantea que la gente socialista o pobre o que pertenezca a una minoría, como ser negro, homosexual o descendiente de algún pueblo nativo americano, es gente oprimida por un sistema capitalista manejado por los hombres blancos y que como gente oprimida y menos privilegiada en el mundo debe luchar contra esa opresión, uniéndose entre las minorías y apoyándose mutuamente. Y bueno, en la presentación se puede ver acá este tipo de organizaciones, ¿no?, que hay en las universidades. Por ejemplo, bueno, acá antes veíamos al BDS y el MIS que yo mencionaba recién, una protesta contra el supuesto apartheid israelí y una conferencia pro-terrorista en una sede de Filadelfia. Después vemos en las universidades de Estados Unidos y de Argentina los alumnos que no tienen nada que ver con el tema, bueno, pidiendo desinversión, pidiendo boicot contra Israel. Los logos del SJP muestran además a todo Israel como parte de Palestina, como ven, y en el otro logo se ve un puño que es compartido con el movimiento Black Lives Matter hoy en día y el movimiento comunista, es el puño comunista. Básicamente acá se ve algo de lo que vamos a hablar ahora, que es esta interseccionalidad. Bueno, y acá también algunos casos, como decía, de Argentina, ¿no? Lo que mencionaba, está la Cátedra de Estudios Palestinos en la UBA, la Cátedra Edward Said, en la Facultad de Filosofía y Letras. Los profesores de UBA y coordinadores de BDS Latinoamérica están dando, en este caso en la foto, una clase con un libro de BDS y la bandera palestina a sus alumnos en la Universidad de Buenos Aires. A la derecha, el Partido Razón y Revolución, por ejemplo, en FADU, juntando firmas antisionistas. Esto pasa todo el tiempo en cualquier facultad de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades públicas argentinas, bueno, mostrando estas campañas de juntar firmas y hacer boicots de diferentes tipos a Israel, a gente que no tiene nada que ver y desconoce el tema. Y por último acá un esquema, que es el que mostraba, del que hablaba recién, que es el esquema de la interseccionalidad, que es la ayuda y lucha mutua entre grupos oprimidos, y el antisionismo ha entrado en este esquema. Y a la derecha se ve un ejemplo, una simple imagen de un ejemplo de la interseccionalidad en acción, donde gran parte de las agrupaciones LGBT hoy en día asisten a marchas pro-palestinas. Más ejemplos acá. Por ejemplo, un apoyo a Palestina y exposiciones anti-Israel en marchas de Black Lives Matter. ¿Qué tiene que ver? Bueno, es justamente esta gente que se metió, los antisemitas, en esta filosofía de nos ayudamos entre los supuestamente oprimidos. Y no tendría nada que ver, digamos, la lucha contra la supuesta opresión palestina con la lucha por la opresión de los negros en Estados Unidos. Pero bueno, esto es lo que ocurre. Hay una bandera pro-palestina en la marcha. Y a la derecha, bueno, una propaganda del movimiento político Quebracho en Argentina, que el movimiento político tiene poco, pero bueno. Y abajo 3 casos también de slogans donde dicen que Palestina es una causa feminista, lo que mencionaba recién, la solidaridad palestina y negra, e incluso, lamentablemente, hay que decirlo, muchísimas agrupaciones de judíos que fueron convencidos de este relato, digamos, falso y de este lavado de cerebro por los propios antijudíos, por los propios judeófobos, y los terminan apoyando, ¿no? Esto es una campaña de judíos por la justicia para los palestinos. Bueno, como decía entonces, es decir que un homosexual, una persona negra, debe sí o sí defender supuestamente a los reclamos de, por ejemplo, los indígenas contra el Estado en la interseccionalidad, y a su vez los indígenas deben defender a los homosexuales en su marcha Orgullo Gay, por ejemplo, así como las personas negras en las protestas de Black Lives Matter. Pero en esta gran bolsa de defensa de supuestas minorías, por este sistema capitalista e imperialista blanco,
los antisemitas lograron entrar y ser incluidos en la interseccionalidad, como mencionaba, con el discurso anti-israelí y pro-palestina. Y es por eso que hoy en gran parte del socialismo, así como en las minorías, suelen haber marchas anti-Israel. También lo vemos en directamente gobiernos, como gobiernos socialistas como de Cuba y Venezuela, que ya han cortado relaciones diplomáticas con Israel. Es decir, que hoy en día consiguieron increíblemente poner de acuerdo a los socialistas con la ultraderecha, tradicionalmente neonazi, en una cosa: el odio a Israel. Este es el principal logro que obtuvieron los antisemitas de 1948. Piénsenlo por un momento, que de Israel sabemos que es casi imposible que pueda ser destruido con una guerra tradicional física hoy en día. Muy difícilmente alguien pueda conquistar Israel hoy. Israel es muy fuerte militarmente, por suerte, y es por eso que los antisemitas se dieron cuenta que la forma de entrarle a Israel, es decir, su talón de Aquiles, es por el lado de su imagen. Y si todos los jóvenes se volvieran anti-Israel, en el futuro no habrá Israel. Si todo el mundo es convencido de que Israel es el demonio, nadie va a defender a Israel. La interseccionalidad les dio a los antisemitas la chance de lograr ese cometido. Y les viene como anillo al dedo su relato falso, que dice más o menos lo siguiente. Había una vez un país llamado Palestina, donde vivían palestinos, que eran simplemente un país árabe, de gente de piel marrón y pobre. Un día los judíos europeos, ricos y blancos, decidieron que bajo un justificativo meramente religioso iban a conquistar Palestina. Y es así como los judíos los conquistaron, que eran, a los que eran los nativos, y les arrebataron su país. Y no solo eso, sino que los tienen como refugiados y los están matando, llevando a cabo un genocidio. Y les muestran el mapa falso que pueden observar en la supuesta conquista, que es el que se ve acá en la presentación, ¿no? De la supuesta ocupación y conquista judía sobre los palestinos. Sabemos probablemente muchos de nosotros que esto es falso y que el verdadero mapa que había que mostrar, que nunca se muestra, es este, donde realmente nunca hubo un Estado palestino como nos referimos a Palestina hoy en día, como Palestina como un país árabe en lo que era el mandato británico de Palestina, ¿no? Tenemos a la izquierda el ejemplo de que recién con los tratados de Oslo es que se crea un país, podríamos decir, de árabes en Palestina, y a la derecha también se ve lo mismo, de que no había un país Palestina árabe antes, simplemente era el territorio que, bueno, después de mucha historia, llegamos a que estaban los otomanos, después los ingleses, hasta, bueno, la guerra de la independencia, donde llegan Jordania y Egipto a controlar Gaza y Cisjordania, después Israel pasa a tomar el control, y finalmente recién en el 95 es que con los tratados de Oslo hay un control árabe sobre ciertas zonas, y recién en 2005 también es que se le da con el primer ministro Sharon la franja de Gaza unilateralmente. Bueno, a su vez continúan su relato diciéndole a sus presas, como vos sos una minoría y un oprimido, por el principio de interseccionalidad debés tomar partido por los palestinos, ya que son los oprimidos por los blancos capitalistas judíos. Esa es la conexión que hacen. Y listo, los tienen en la bolsa. Ahora toda esa masa de gente va a salir a marchar en protestas pro-palestinas y van a escribir y publicar cosas en las redes sociales contra Israel. Y muchos de esos participan en blogs, en canales de YouTube, en revistas, en diarios, en programas de televisión, donde dan su punto de vista y conseguirán más y más adeptos. Y piensen esto también. El relato escueto que acabo de contarles, el relato mentiroso que acabo de contarles, no es así por casualidad de sencillo, sino que la mentira siempre será más fácil de contar que la historia verídica, porque justamente fue creada para requerir de mucho menos esfuerzo, complejidad y conocimiento, y de tiempo para relatarla a quienes desconocen un tema. Piensa en el tiempo que requiere contar la situación real con 4.000 años de historia del pueblo judío en la zona. Si yo quisiera contárselo a un joven en el pasillo de la universidad, la otra persona se iría porque no tendrá una hora para charlar. La historia falsa que les conté recién de la supuesta ocupación israelí la cuentan en 5 minutos y ya ganan otro aliado. Eso suele ser así, la mentira es más simple que la verdad. Y siguiendo con sus métodos de convencimiento, en los Estados Unidos y en Latinoamérica, los antisemitas se metieron también en forma de noticieros que se manejan más que nada en las redes sociales y YouTube, para acaparar la atención de los jóvenes con un discurso de supuestamente la izquierda progresista, que ataca al gobierno americano e israelí, diciendo que en estos lugares se discrimina y se oprime a las minorías, como los homosexuales, o que las mujeres tienen menos oportunidades, lo cual es obviamente falso, a diferencia de los países de donde vienen estos noticieros, por ejemplo, Irán y Qatar.
Estos países sí discriminan a las minorías, matan a homosexuales y no le otorgan todos los derechos a las mujeres. Irán y Qatar son los principales auspiciantes del terrorismo en el mundo y sus plataformas de comunicación son, por ejemplo, HTV, que es una forma abreviada del nombre Hispan TV. Es una cadena iraní que da noticias en el mundo hispanoparlante, o AJ Plus, que es la forma abreviada de Al Jazeera, el canal Al Jazeera qatarí. Buscan debilitar a los gobiernos mencionados, el israelí, el americano, además de varios europeos, poniendo en su contra la juventud de aquellos países democráticos para que busquen reformas gubernamentales. Ustedes se preguntarán, quizás, no pueden convencer a toda la gente que sabe el tema o que no es tan influenciable. Y es cierto, estos métodos no logran convencer al 100% de la gente, pero logran al menos acallar a sus críticos, generando que tenga poca exposición su oposición. Esto lo logran bajo un método que también tiene un nombre en inglés llamado cancel culture o cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación, y lo vemos acá, antes de seguir en el PowerPoint, ¿no? Se ven los ejemplos que mencionaba de HTV y de AJ Plus, donde hablan de que arriba Israel está reeditando un crimen similar al nazismo en contra del pueblo desarmado, noble y guerrero palestino, así lo menciona el video, o abajo Al Jazeera diciendo que si los muros de Israel son realmente por seguridad, o insinuando que en realidad es por un apartheid. Continuando, decía, sobre el cancel culture, la cultura de la cancelación. Esta cultura de la cancelación se refiere a que cuando alguien se pone en contra de ellos, en alguna de sus supuestas luchas u opiniones, como por ejemplo estar en contra de una exposición anti-Israel en una universidad, comienzan a hacerle a esa persona la vida imposible. La tildarán de fascista, intolerante, de racista y opresora, usarán sionista como sinónimo de nazi, y los atacarán en las redes sociales. Con esto logran que la gente tenga miedo a criticarlos públicamente, ganándose al menos su silencio ante la falta de cooperación. Se le llama cultura de cancelación porque justamente consiste en cancelar algo que no coincida con lo que ellos creen. Cancelar una película, una serie, una empresa, cancelar un evento o directamente una persona. Un ejemplo de esto fue cuando en 2018 en Argentina agrupaciones anti-Israel lograron cancelar un partido amistoso previo al Mundial, que supongo recordarán, la selección iba a jugar en Israel, y hubo amenazas a la AFA e incluso al propio Messi. Y lo lograron. Y otro ejemplo fue el más reciente certamen de Eurovisión, donde la cantante israelí Neta participó y ganó el concurso, y a partir de eso grupos antisemitas camuflados de movimientos grassroots, que ahora voy a explicar qué son estos tipos de grupos, lograron convencer a la gente de juntar firmas para cancelar al evento y anularlo por completo por calificar a Eurovisión como cómplice de Israel y su ocupación y apartheid a los palestinos. Bueno, y esto es lo que se ve acá en fotos, ¿no? Esas campañas de cultura de cancelación que se hicieron. Otra forma de acallar a las voces críticas es calificando el discurso opositor y sus ideas de hate speech, es decir, discurso de odio. Siguiendo con nuestra temática, esta es una manera de decir que una persona no puede, por ejemplo, criticar el actuar de los palestinos porque está imponiendo un mensaje de odio y racismo sobre la población. Entonces, le prohíben hablar porque no aplica la libertad de expresión según ellos en esos casos. Y si bien es cierto que fomentar el odio no es correcto y podría considerarse por algunas personas como una excepción a la libertad de expresión, por ejemplo, fomentar ideas del nazismo en público, hoy en día esta gente quiere catalogar a cada tema que no les gusta como hate speech. Así la libertad de expresión se aplica, pero solamente a las opiniones con las que ellos coinciden. Como ven, acá en la presentación, estas son campañas que se hicieron o intentos de censura de charlas pro-Israel en los campus universitarios americanos, las califican de hate speech, pasa constantemente, lamentablemente, esto. Como ven, es una guerra y está que no se pelea con armas, se pelea con las redes sociales y las noticias, se pelea también hablando con gente cara a cara a través de grupos y movimientos sociales o en organizaciones, que era lo que yo hablaba antes, por ejemplo, las de césped o raíz artificial, o astroturfing, como le llaman en inglés,
que se definen como agrupaciones de desinformación popular, planificada y orquestada, que designa un plan, en este caso el plan de boicot contra Israel, a través de técnicas ya mencionadas de lavado de cerebro como interseccionalidad y técnica de propaganda en redes sociales y páginas de internet, con un fin publicitario antisionista, que dan una falsa impresión de un comportamiento espontáneo o popular en el mundo, y pueden pensarlo como lo que ocurre, por ejemplo, cuando se acusan entre oficialismo y oposición sobre falsas marchas espontáneas, a las cuales acusan de haber sido organizadas por partidos políticos con ciertos intereses detrás, y no realmente por convocatorias puramente hechas entre gente común en redes sociales. Y estos imitan los grupos de asociación de raíz real, llamadas en inglés grassroots, implican que es un movimiento que utiliza a la gente real de una parte de la comunidad. Para darles un ejemplo, involucran gente que no sabe el tema, ¿no? En este caso, como dije, juntando firmas o donaciones. El ejemplo de Eurovisión, para hacerle creer a los gobiernos o instituciones internacionales que hay realmente un movimiento pro-palestino creado espontáneamente por ciudadanos comunes. Y ocultan este manejo orquestado de organizaciones judeófobas, que son quienes lo llevan a cabo de verdad. Un ejemplo como el que mencioné nuevamente, BDS, busca que los Estados Unidos desfinancien a Israel y las Naciones Unidas les impongan multas a Israel en pos de una campaña global para incrementar la presión económica y política sobre Israel con el fin de lograr sus objetivos, que son el fin de la supuesta ocupación israelí y colonización de territorios palestinos. La verdadera razón, bueno, que el pueblo judío no tenga un Estado propio. Como ven, también esta es una pelea que surge de las entrañas de los campus en universidades americanas, europeas, argentinas y de todo el mundo, como lo mencioné. Surge de organizaciones y movimientos sociales y aparecen en internet, en la televisión, tomando diferentes formas. Atacan por donde pueden atacar, a los jóvenes especialmente, a través de una computadora y un celular, pero los adultos también son adoctrinados con noticias falsas, con notas sesgadas en diarios y con publicaciones y publicidades de todo tipo. Israel está en boca de todos, porque nadie habla de Uganda, de Tailandia, nadie habla de los conflictos en el Tíbet, nadie habla del conflicto de Kashmir, todos hablan del conflicto palestino-israelí, y todos tienen lo mismo para decir. Israel, en su mayoría, la gente dice, es un estado imperialista, opresor, conquistador. Creerán que exagero, pero como dije al comienzo de la charla, pueden buscarlo por ustedes mismos, entrando a videos de YouTube, a Twitter, a diarios en su versión digital, y salir a la calle y preguntar. Y hay una persona que evidencia esta situación mundial, una persona que se llama Rudy Rochman, que es un francés que se fue de Francia por la judeofobia y que estudia en una universidad de Estados Unidos. Y él también es cofundador del movimiento SSI, que es Students Supporting Israel, o Estudiantes Apoyando a Israel, que intenta combatir el adoctrinamiento judeófobo de los jóvenes universitarios en Estados Unidos y varios países más. En los videos de Rudy Rochman, él muestra cómo en sus viajes a países como Canadá, Francia, Islandia o Finlandia, países occidentales que solían tener una visión positiva sobre Israel, la gente hoy presenta constantemente una opinión negativa. El antisionismo es como una pandemia social, pero como lo es el coronavirus en términos médicos. Y eso es lo que muestra Rudy Rochman, que también dijo una frase que me tocó mucho y es una de las razones por las cuales hoy estoy acá dando esta charla. Él dijo, si los judíos no nos defendemos a nosotros mismos, no podemos pretender de nadie más que nos defienda. Y con esta frase voy a tocar el último punto del cual voy a hablar hoy, que es qué podemos hacer, qué es lo que podemos hacer para revertir esta guerra. Es importante saber ante nada que los judíos somos pocos, somos 14 millones de judíos en un mundo de 7.000 millones y medio de habitantes. Vivimos en un mundo de casi 2.000 millones de musulmanes que representan un cuarto de la población mundial. Vivimos en un mundo donde los judeófobos viven en todos los países del mundo y estando globalizados, les aseguro que son muchísimo más en cantidad incluso que en la época de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros somos el 0,18% de la población mundial. Y quieren saber lo peor, las organizaciones judeófobas han logrado adoctrinar o comprar, como dije, incluso a gente judía. Lo vemos en casos como el mencionado periodista argentino Pedro Brieger o periodistas escritores americanos e israelíes como Norman Finkelstein o Ilan Pappé, y son personas que le dan a los antisemitas la posibilidad de decirle al mundo, ven esto, ¿no?
solo que los judíos no están defendiendo a Israel, sino que los propios judíos lo atacan y aceptan las atrocidades que cometen. Pero les voy a dar una buena noticia, y es que esta guerra no está del todo perdida, aunque no sea fácil de revertirla. Una muestra de esto es justamente Rudy Rochman, quien como un judío se propuso defender a Israel y contar la verdad del conflicto abiertamente. Hizo que yo y muchas otras personas judías salgamos a hacer lo mismo. Yo no era así, yo no defendía a Israel abiertamente. Yo siempre defendía a Israel, pero no lo hablaba fuera de mi familia. Fuera de ese ámbito me topé realmente con gente que me hizo comentarios agresivos contra Israel, y yo siempre tomé la postura de no ir en su contra por miedo a ser catalogado como un judío sionista que defiende a un Estado criminal. Decidí no hablar por miedo a parecer una persona sesgada e influenciada por su ambiente judío. Pero me di cuenta que no hay que estar avergonzado de defender a Israel por varias razones. Primeramente, y siguiendo con el ejemplo de Armenia, nadie le va a cuestionar a un armenio por qué defienda su país. Nadie va a cuestionarle a un indígena por qué defienda su comunidad. Nosotros tenemos que defender a nuestro Estado, a nuestro país, a nuestra tierra y a su derecho a existir. No solo eso, sino que defender a Israel no es estar sesgado, no es ser parcial o subjetivo. Tiene todo el sentido que nosotros como judíos estemos más informados del tema que alguien no judío. Así como alguien de la comunidad armenia hoy nos puede contar más de lo que nosotros conocemos sobre el conflicto con Azerbaiyán. Y eso no es estar sesgado, es estar informado, lógicamente, sobre nuestra comunidad. Pero aparte resulta que simplemente nacimos del lado de la verdad. Es así de simple. Un defensor israelí que habla públicamente en las redes sociales, Hanania Naftali, le preguntó al actual primer ministro Netanyahu cómo debíamos hacer los judíos para defender a Israel. Y a lo cual él le contestó, muy simple, hay que contar la verdad. Y es así, defender a Israel es defender la verdad, defender a un pueblo nativo de ese territorio, defender a un país que no fue creado, sino que fue restituido luego de cientos de años, dándole nuevamente su nombre original. Es defender no la colonización de esas tierras, sino la descolonización de las mismas, ya que es un caso de un pueblo que vuelve a su tierra nativa. Es defender a la única democracia en Medio Oriente, al único país que brinda todos los derechos y oportunidades a sus ciudadanos, sin importar su religión, su color de piel, su género u orientación sexual. Si hay un país que es fácil de defender y del cual no hay nada que esconder bajo la alfombra, es Israel. Por mi parte, mi actitud a partir de ahora es la siguiente. Me tomo mi tiempo disponible en proyectos como el CIMO y un proyecto creado por mí que se llama The Reply Project, que consistirá en videos sobre Israel y Palestina en YouTube que expliquen diferentes preguntas que la gente tiene sobre la temática. También soy presidente de la FIUA, la Facultad de Ingeniería, del SSI, Estudiantes Apoyando a Israel, que acaba de llegar a Argentina. Por otro lado, me ocupo de contarle a las personas que conozco dentro y fuera de la colectividad la verdad y los hechos que desconocen sobre el conflicto cada vez que puedo. Y no se asusten en agarrar a un amigo suyo no judío la próxima vez que los vean y hablarles sobre Israel, incluso si no les preguntan del tema. Háblenles igual, que ellos van a contarle la verdad a muchos más cuando escuchen a gente criticar a Israel. Nosotros no podemos defender a Israel en la Tzabá físicamente, porque vivimos en el exilio, pero sí podemos ayudar a Israel en algo muy importante, que es contándole a las personas que podamos que los medios de comunicación mienten sobre el tema, que las organizaciones pro-palestinas mienten y que los grupos, tanto de izquierda como de extrema derecha, mienten basados en estos métodos e intereses que les relaté. Y podemos defender a Israel en esta guerra que se puede luchar desde afuera, una guerra que es tan importante como una guerra física. Es la guerra de las agrupaciones anti-Israel, de las redes sociales, de los medios de comunicación, y así ganarnos el apoyo de la juventud de hoy, que son los gobernantes del mañana. Bueno, muchas gracias por escucharme y Mauro, creo que querías que muestre, yo acá tengo el video, Sí. El primer video que se puso del canal. Tenemos tiempo, así que dale, y después los que quieran ir y las que quieran ir dejando preguntas por el chat pueden hacerlo, que después Fede las va a contestar una vez que termine el video. Por favor, Fede, está realmente muy, muy bueno el video. ¿Lo vemos? Dale. A ver, quiero ver igualmente para pasar ¿cómo es? El audio, digamos, de mí a mi computadora. ¿Salí de la presentación? ¿Cómo? Saca la presentación. Ok.
Muy bien, y ahora pone Share Screen, y cuando estás en esa pantalla, abajo hay una casilla que dice Share Computer Ahí está, Sound. ahí está. Toca ahí, pone la pantalla. No. ¿Israel tiene derecho a existir donde hoy se encuentra su territorio? ¿Es Israel una creación de la ONU en 1948? Hoy vamos a hablar del tema y ver qué podemos concluir. Según la Biblia, alrededor del año 2000 a.C., nace Abraham, el primer judío de la historia, quien se asienta en la tierra conocida como Canaán, luego de emigrar allí desde su ciudad natal de Ur. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, quien tuvo luego a Jacob. Jacob recibió un nuevo nombre por parte de Dios, Israel, o luchador del Señor. Israel tuvo 12 hijos, de quienes sus descendencias familiares originaron lo que pasarían a ser las 12 tribus del pueblo de Israel. Uno de sus hijos, José, devino el asesor del faraón de Egipto, luego de que él y sus hermanos emigraran a aquellas tierras. Pero con el paso del tiempo, los israelitas se convirtieron en una minoría esclavizada hasta que alrededor del año 1300 a.C. fueron liberados gracias al profeta Moisés, quien caminando con el pueblo israelita por el desierto les otorgó las leyes que luego formarían el libro sagrado del pueblo judío, la Torá, que es el Antiguo Testamento de los cristianos y la base de gran parte del Corán. Moisés arribó con el pueblo a través del Mar Rojo, al sur de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel, donde se asentaron nuevamente. Más allá de estas escrituras, en los libros, hay evidencias arqueológicas del pueblo de Israel en ese entonces, como por ejemplo la estela de Meremptah del 1208 a.C., la estela de Tel Dan del 870 a.C. o los rollos del Mar Muerto del 408 a.C. Los historiadores aseguran que desde mínimamente entre los años 1047 y 930 a.C. ya existía el reino de Israel. Jerusalén era su capital y lugar más sagrado religiosamente. Alrededor del 930 a.C., el reino se dividió en dos. Una parte retuvo el nombre de Israel y la otra parte se llamó Judea. De aquí se explican las diferentes denominaciones del mismo pueblo, quienes son llamados israelitas por Israel o judíos por Judea. Hebreos también es una denominación usada, pero proviene de una palabra griega que significaba del otro lado del río, de donde toma su nombre el idioma. Los judíos tuvieron que batallar a lo largo de su historia contra muchos intentos de invasiones de diferentes pueblos, y uno de ellos eran los filisteos, nombrados de esa forma por los judíos, significando invasores, en hebreo. La derrota de los filisteos más conocida en manos de los judíos fue la que le propinó el futuro rey de Israel, llamado David, a un filisteo con gigantismo llamado Goliat. Hacia los años 700 a.C., el reino de Judea se hizo más potente que el de Israel, que fue destruido por el imperio neo-asirio. 10 de las 12 tribus de Israel desaparecieron, o al menos se creían desaparecidas para siempre, hasta que en los siglos XIX y XX fueron parcialmente descubiertas en lugares como Etiopía, India o China. Por otro lado, en el año 586 a.C., los babilonios conquistaron Judea, destruyendo el templo judío construido en Jerusalén por el rey Salomón. Los judíos fueron exiliados a Babilonia, hoy Irak, hasta el 538 a.C., momento en el que los judíos retornan a su tierra, construyendo el segundo templo de Jerusalén en el 520 a.C. La zona luego fue controlada por los persas, aunque los judíos siguieron viviendo en sus tierras. Luego llegaron los griegos, quienes al tener tensiones con el pueblo de Israel, generaron que los judíos iniciaran las revueltas macabeas, que fue exitosa y los llevó a generar una poderosa y más moderna Judea. En el año 63 a.C. llega el Imperio Romano, quien invade las periferias del territorio y pasa a tener cierto control. Luego de tensiones con los judíos, los romanos deciden instalar como mandatario de Judea a Herodes, quien la controlaría como una provincia del Imperio Romano. Es en ese periodo que Jesús nace como un judío más, en medio del control romano sobre la provincia de Judea. Las tensiones entre judíos y romanos explotan con las guerras judeo-romanas desde el 66 al 117 después de Cristo, resultando en masivas destrucciones de sus ciudades, en las cuales murieron más de 1 millón de judíos, quienes a partir de ese momento debieron comenzar a convivir con habitantes greco-romanos, mientras el cristianismo crecía como una religión del imperio, el cual se dividió, formando el Imperio Bizantino en la zona este de sus enormes extensiones de tierra, el cual abarcaba el territorio de Israel, que fue renombrado como Palestina por los romanos. Eligieron este nombre como un acto de humillación a los judíos, ya que Palestina vino del nombre Filistín, es decir, tierra de los filisteos, quienes habían sido uno de los mayores adversarios de los judíos, aunque en ese momento ellos ya habían desaparecido como pueblo. Luego fueron los persas quienes llegan a la zona de Israel, ahora llamada Palestina, conquistando a los judíos e instalando la mancomunidad judía en el año 614. En el 628 los bizantinos retoman su poder. En estos momentos se crea la religión del Islam en la península arábiga, la cual comenzó rápidamente una conquista musulmana que llegó hasta estos territorios.
Varios califatos se sucedieron en el control durante los siguientes siglos. En el año 1096, la Iglesia Latina Cristiana intentó con éxito recuperar los territorios, incluido la ciudad de Jerusalén, que era la segunda más sagrada luego de Roma para la Iglesia Latina y la tercera más sagrada luego de Meca y Medina para los musulmanes, quienes sostienen que Mahoma ascendió al cielo desde donde los judíos habían emplazado sus dos templos históricos, de los cuales solo quedó en pie el Muro de los Lamentos. Unos 6.000 judíos fueron asesinados mientras buscaban refugio en las sinagogas distribuidas por todo el territorio israelita o palestino. Recordar que de ahora en más le llamaremos Palestina al territorio de Israel, ya que los romanos la renombraron de esa forma, pero son sinónimos. Las sinagogas y comunidades judías principales se encontraban en ciudades como Jerusalén, Tiberíades, Ramla, Askelón, Cesarea, Haifa y Gaza. Pero muchos de los judíos ya estaban en el exilio, luego de ser expulsados por los romanos. Gran parte del pueblo judío fue a partes de Europa, África y Medio Oriente. Muchos de los judíos más sabios del exilio ya comenzaban en la época de los años 1100 a proponer que los judíos del exilio retornaran con aquellos que habían permanecido en la zona. En el 1211 muchos comienzan a volver de lugares europeos como Inglaterra o Francia, incluidos 300 rabinos. Y entre el 1400 y 1500 muchas familias retornan a Palestina desde Italia y España por hechos como la Inquisición cuando se los expulsó. En el año 1516, Palestina es conquistada por el Imperio Otomano. A finales del siglo XIX, muchos judíos europeos comienzan nuevamente a fomentar la idea de que todos los judíos que quedaban en el exilio debían volver a su tierra, a la que denominaban Sion, que era otro nombre que se le daba en la Biblia a Jerusalén. Por esto es que el movimiento fue llamado sionismo moderno, comenzado por Teodoro Herzl. En 1881 comenzaron las llamadas Aliot, que eran oleadas de judíos que iban retornando de grandes grupos. Muchos judíos del Imperio Ruso hicieron aliyá debido a las persecuciones denominadas pogroms. Durante los años de la Primera Guerra Mundial, muchos países europeos comenzaban a darle el visto bueno a la idea de que los judíos pudieran revivir un Estado judío en Palestina al que pudieran volver. Un ejemplo de esto fue la Declaración Balfour en 1917, emitido por el gobierno británico, donde se declaraba el apoyo para la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. El control otomano siguió hasta la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos los derrotaron y tomaron el control del territorio palestino. Luego de finalizar la guerra, la Sociedad de las Naciones, un ente similar a lo que es hoy las Naciones Unidas, acuerda la resolución de San Remo en 1920, que proponía la creación del Estado judío en la totalidad de Palestina. En 1922 se establece una división de Palestina como un mandato británico, la cual en su totalidad era el territorio que representaba lo que había sido históricamente el territorio del que venimos hablando, es decir, Palestina o Judea o Israel. El territorio del mandato de Palestina británico era lo que hoy conocemos como el territorio en disputa entre los judíos y árabes, que era llamado Cisjordania o West Bank, al estar al oeste del río Jordán, más lo que hoy conocemos como Jordania, que en ese momento se llamaba Transjordania, o East Bank, la parte de Palestina al este del río Jordán. Mientras pasaban los años sin llevarse a cabo la propuesta de San Remo, llega nuevamente una guerra mundial. En Europa, que seguía siendo la casa de la mayoría de los judíos del mundo, países como Polonia tenían hasta un 10% de su población judía. Los judíos fueron perseguidos, puestos en guetos y luego en campos de concentración, donde fueron masacrados en lo que se conoció como el Holocausto o la Shoah. Este genocidio de parte de los nazis se cobró la vida de más de 6 millones de judíos que pasaron de ser 17 millones en todo el mundo a 11 millones. Un año después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1946, se firma el Tratado de Londres, que dictamina la creación de un Estado árabe en la parte transjordana de Palestina, como parte de un proyecto de partición de las tierras entre árabes y judíos de la zona, contradiciendo lo que se había estipulado originalmente con San Remo, ya que había prometido restablecer la nación judía en ambas partes de Palestina. Este nuevo país se llamó Jordania. Los judíos creyeron que esta partición sería la definitiva. Sin embargo, la parte restante de Palestina seguía sin declararse por las Naciones Unidas como un Estado judío. Finalmente, en 1947, la ONU resuelve efectuar una nueva partición de lo que quedaba del mandato de Palestina, donde se aprobó dividirla en dos mitades entremezcladas geográficamente entre árabes y judíos de la región. Esta resolución fue aprobada de todas formas por la población judía, mientras que fue rechazada por los árabes. El 14 de mayo de 1948 se declaró la independencia del Estado de Israel, trayendo nuevamente al Estado judío en forma oficial. Sin embargo, ese mismo día, sin que se declarara la independencia del Estado árabe propuesto en la nueva partición, se le declaró la guerra a Israel por parte de todos sus vecinos árabes: Egipto, Jordania, Irak, Siria, Líbano, Arabia Saudita, Yemen, además de Pakistán y Sudán, con el objetivo de eliminar por completo al Estado judío. Israel ganó aquella guerra controlando partes de lo que iba a ser el Estado árabe, avalado por el artículo 51 del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que establece la legitimidad de una anexión tras una guerra defensiva, mientras que Egipto se quedó con lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza y Jordania se quedó con lo que hoy conocemos como Judea y Samaria.
Durante esos tiempos, Israel incluyó a los palestinos que quedaron en territorio de Israel como ciudadanos comunes y con todos los derechos. Mientras tanto, los egipcios y jordanos mantuvieron a los árabes de Gaza y Judea Samaria como refugiados. En 1967, Israel vuelve a ser atacado por sus países vecinos árabes y vuelve a obtener una victoria, donde se quedó con la Franja de Gaza, con Judea Samaria de Jordania, la península del Sinaí de Egipto y con los altos del Golán de Siria. La península del Sinaí fue devuelta a Egipto a cambio de paz. Israel devolvió unilateralmente la Franja de Gaza en 2005 y mantiene una coexistencia con los árabes en Judea y Samaria. Resumiendo la historia, Israel no es una creación de las Naciones Unidas que nació en 1948, sino que es el Estado del pueblo judío, que existió bajo diferentes formas, como tribus, reinados, mancomunidad, provincia o mandato, y bajo diferentes nombres, como Israel, Judea o Palestina. Israel es la casa y tierra de un pueblo que comenzó allí su existencia hace 4000 años y que mantuvo la totalidad o parte de su población judía allí en forma continua hasta el día de hoy, con el nuevo Estado de Israel. Bueno, muchas gracias por verlo. Muchísimas gracias, Fede. No, por Muchísimas favor. gracias. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a Fede, Federico, sobre ya sea el video, sobre el contenido de la presentación? Pueden mandarlo por el chat, pueden desmutearse. Ahí veo varios pulgares en alto. Fede, ¿querés hacer algún cierre? ¿Querés dejar un mensaje? Bueno, el mensaje que dejo con esta conversación es simplemente que se animen a hacer algo por la causa, ¿no? Yo realmente no tengo mucho tiempo disponible, pero lo poco que tengo lo estoy, digamos, gastando en poder ayudar a esclarecer temas sobre Israel y creo que nunca es tarde para hacerlo. Y bueno, ojalá que la comunidad judía también despierte mucho más de lo que lo está, porque no es que no hay una reacción, pero simplemente fomentar a que más gente se sume y a fomentar también a que la propia gente de la comunidad empiece a informarse bien sobre Israel, porque hay muchísimo desconocimiento en la propia colectividad judía, lamentablemente, acá y en todo el mundo. Y bueno, y pasa esto de que se pasan del otro bando, ¿no? Los convencen de lo malo que es Israel, contándole un montón de cosas falsas. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de decirles qué es lo que realmente ocurre y bueno, que puedan ayudar a Israel, básicamente. Eso es todo lo que tengo para decir. Muchísimas gracias, Fede. Muchísimas gracias a todos y todas las y los presentes. Les agradecemos muchísimo. Les estaremos acercando más información sobre el CIMO, sobre las diferentes charlas y eventos que vamos a realizar. Les deseamos que tengan unas muy buenas noches, un buen resto de semana. Muchísimas gracias por participar y nos estamos viendo. Gracias por Muchísimas participar. gracias, Fede. Hasta luego. Hasta luego.